Un privilegio muy grande de parte de Dios estar aquí a los tiempos. Nos vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, capítulo 18, 27. Ya cuando lo encuentren me dicen fuertemente y empezaremos con la prédica de esta noche. ¿Ya estamos todos? Lucas 18, 27. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Vamos a estar elevando una pequeña oración, mis amados hermanos. Padre celestial, bendito Rey, Dios mío, gracias por su amor y su misericordia, Padre eterno. Su palabra va a ser expuesta, bendito Rey, que no sea palabra de hombre, mi Dios amado, sino usted hablando a nuestras vidas, Padre bendito. Danos aquella sabiduría y entendimiento, lo que usted nos quiera hablar en este día, en esta noche, bendito Padre. Y todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Bien, mis hermanos, el tema de hoy es una pregunta y a la vez una afirmación. ¿Los milagros aún existen? Y como afirmación, los milagros aún existen. Por medio de la palabra de Dios, mis amados hermanos, a lo largo de la historia bíblica, sabemos que han ocurrido un sinnúmero de milagros que ha hecho nuestro Padre Celestial. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar varios ejemplos de milagros a través de la Biblia. Sabemos que un milagro es un hecho o acontecimiento sobrenatural que demuestra la intervención y el poder de Dios, que cuando el hombre o la ciencia dice no, Dios dice sí. Por ello en Lucas 18, 27 la palabra nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amados hermanos, recalcando una parte muy importante, que a pesar de que la palabra de Dios nos dice que Él lo puede hacer todo, y sí, es verdad, y que para todo aquel que lo cree es posible, también es verdad, hay que recordar algo de suma importancia. Cada cosa que usted y yo le pidamos a Dios por medio de la oración, sea algo material, sea algo espiritual, algo económico o un deseo o un anhelo que haya en nuestro corazón, todo va a depender de la voluntad de Dios que suceda aquello o no que pedimos. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo es posible con Dios, pero no podemos dejar al lado la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando pedimos aquello? Por eso Romanos 12:2 nos recuerda y nos dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta palabra la podemos conllevar junto con Marcos 9:23, que dice: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Mis amados hermanos, sabemos que como cristianos, para la gloria de Dios, tenemos un Dios todopoderoso. Es el Dios del imposible, el Dios que creó este mundo, este universo maravilloso, su vida y la mía. Pero cuando nosotros le oramos a nuestro Padre Celestial, hay que llevar un conjunto, que es la fe y la voluntad de Dios. Sabemos que todo depende de Dios y le dice sí o no, aunque nuestro corazón lo desea o lo anhela. Y eso también incluye los milagros que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Los milagros se considera que solamente Dios lo puede hacer, porque Él es el creador de este mundo y Él tiene el poder de alterar el orden natural de las cosas. Al mostrar un milagro, Dios tiene esa evidencia clara de su poder manifestándose a la humanidad, tanto al cristiano como al inconverso. Cuando Dios hace un milagro, lo hace con un propósito. También puede incluir acontecimientos sobrenaturales de la naturaleza, sanidades, resurrección de muertos, entre otros. Para que se manifieste un milagro en la vida de una persona,
en un hogar o en una iglesia o en las calles, se requiere de fe, de una forma individual, muchas veces conjunta. Por eso dice en Marcos 9:23, si puedes creer al que lo cree, todo es posible. ¿Por qué ocurren los milagros? Cuando Dios realiza un milagro, es por diversos propósitos, de acuerdo al trato con la persona, de acuerdo también para testificar con el inconverso, incluso para nuestras vidas mismas, a pesar de que somos cristianos evangélicos, porque en algún momento del camino nosotros también dejamos de creer en Dios, de menguar nuestra fe. No solamente para asombrarnos, sino para afirmar, para confirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Y puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. Todo de acuerdo al tiempo de Dios puede manifestarse un milagro. Sabemos por conocimiento que muchas de las personas, cuando quieren una sanidad, van a las iglesias, a los templos. Dicen que un milagro siempre ocurre solo en las iglesias. Y a veces tienen ese concepto equivocado. ¿Por qué? Porque creen que solo en la iglesia puede ocurrir el milagro. Y a veces cuando va un inconverso, una persona que va en silla de rueda y esa persona no se levanta de la silla, lastimosamente ya no cree en el evangelio, o piensa o habla, esa iglesia no está santa, o los hermanos están mal. Pero a lo mejor Dios no se quiso manifestar en ese momento, o a lo mejor Dios no quiso sanar a esa persona. Entonces hay que ver varios puntos en los cuales Dios no actúa en ese momento, en ese instante. Y cuidar mucho nuestra lengua. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios no sanó a esa persona? ¿O por qué será que en esa iglesia no lo hizo? A lo mejor fue a otra iglesia o en otra casa y esa persona se levantó de la silla. Por eso dice que el milagro puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Si lo sucede dentro de una iglesia, la gloria sea para Dios. Y si no lo es, también sea la gloria para Dios. Pero igual tenemos que tener en cuenta que Jesús también realizaba milagros incluso en las calles. Por eso nos recuerdan que puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. En el menos que usted se lo imagina, en ese momento menos inesperado. Podemos también ver ejemplos de milagros a través de la Biblia. Vamos a mencionar algunos, como la división del Mar Rojo, el maná del cielo, la caída de los muros de Jericó, Abraham teniendo un hijo en la vejez, los milagros que hizo Jesús, que es la multiplicación de panes y peces, sanidades como la del sordo, la del ciego, la del paralítico, el leproso, la resurrección de muertos como la de Lázaro, entre otros milagros que usted puede encontrar en la Sagrada Biblia. Hay muchos ejemplos de milagros que Dios ha realizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y podemos observar para la gloria de Dios las muchas maravillas que Él ha hecho. Muchos se han asombrado. Wow, como en el Antiguo Testamento, cuando no creían, en el tiempo de Moisés, cuando sacaban el agua de una roca, cuando la vara se convertía en serpiente, muchos se asombraban porque no creían que un Dios lo podía hacer eso. Otros creían en dichos milagros o en aquellos acontecimientos antes de que sucediera. Y otros, por los milagros, empezaron a creer en Dios por medio de las obras. Por eso se dice que los milagros, Dios tiene un propósito de realizarlo. Y con cada persona es de una forma diferente. El trato que lo realiza con usted no lo va a hacer con su hermano de al lado o al frente, porque cada uno somos una vida diferente, un mundo diferente. Entonces el trato no va a ser igual. Quizás vaya a haber similitud, quizás vaya a haber algo en común, quizás compartir una historia. A mí me pasó lo mismo, pero a lo mejor al hermano le va más suave, le va más fuerte. Pero Dios, de que tiene el propósito diferente con cada uno, así lo es. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos,
sabemos que por medio de la palabra sí nos afirma que los milagros existen, aunque quizás como cristianos en algún momento dejamos de creer. Creo que en algún momento de su vida quizás pasaron algo duro o algo fuerte y quizás menguaron su fe. No sé en qué, quizás en su hogar, quizás en la parte económica, quizás perdieron algo, el trabajo o un hijo, ¿no? No sé en qué momento del camino uno llegó a menguar la fe y quizás a veces Dios por medio de la obra nos hace volver a creer en Él. Aunque a usted no lo parezca, no es solamente con el inconverso, a veces también es con el cristiano, porque uno mengua la fe. Y dice, no, es que un cristiano no puede menguar. Claro que lo puede hacer, porque cuando uno mengua ahí es donde uno conoce a Dios y de una forma diferente. Yo le puedo decir que para la gloria de Dios, el primer milagro que yo vi en lo que es el tema de la maternidad fue cuando Dios me permitió concebir. ¿Por qué le digo esto? Porque según la ciencia, según los doctores, a mí me dijeron, tú eres infértil, tú nunca le vas a dar hijos a tu esposo, nunca vas a quedar embarazada. Y eso como mujer a mí me partió, eso a mí me dolió, de que nunca voy a poder tener hijos. Yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio y escuchar esa noticia del médico era muy fuerte. Entonces mi esposo me dice, pero prueba a nuestro Dios. Y yo lloraba, hasta que recibí la noticia de que estaba embarazada de mi primogénito. Y aunque pasamos por un proceso con nuestros hijos, que no están aquí en estos momentos, solamente tenemos uno, quedó demostrado de que esa mujer infértil que habían declarado, Dios me decía, no, yo te voy a dar más de un hijo. Y para la gloria de Dios, y los que me han escuchado, me han preguntado, se han quedado sorprendidos. Dice, Vanessa, quizás tus hijos murieron, pero yo no puedo ni tener hijos, me dice. Tú has tenido 5 hijos, me dice. Para la gloria de Dios, esta mujer infértil tuvo 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Pero Dios nos permitió tener aquí a nuestro bebé actual. Y cuando me escuchan y todo es wow, dime qué hiciste, qué tomaste, me dice, porque yo no puedo tener hijos. Lo he intentado años y años y nada, me dice. Digo, fue Dios, digo, prueba mi Dios, pero ya es cada quien de cada persona. Y ese fue el milagro, uno de los milagros que vi en la maternidad, de que Dios me permitió que siendo infértil pudiera concebir. Y el otro milagro que más aún me sorprendió Dios fue cómo concebía ese niño. Como ustedes saben, nosotros hemos perdido hijos, sí, es verdad. Pero en sí, en el penúltimo bebé que diga, fue muy duro para nosotros. Yo no quería saber ya nada más de hijos. No sabía cómo yo actuar, o sea, cómo consolarme, cómo consolar a mi esposo, a mis padres. Los veía mal, todos estaban mal, pasaban tristes, llorando. Y yo, nada. Y tenía que hacerme muchas veces a fuerzas, como se dice. Y pasaba el tiempo y yo le decía, Señor, yo no puedo más, digo, el dolor me está consumiendo. Y Dios hacía silencio, era duro, porque o sea, uno quería una palabra, quería algo. Y sucede que yo también sé que vamos a la iglesia. Yo no quería venir, como les había contado una vez. Yo quería irme de la iglesia, no por nada malo, sino porque no me sentía digna, porque yo llegué a renegar de Dios. Y muchas veces le pedí perdón a Dios por eso. Entonces sucede, mis amados hermanos, que, bueno, vamos a la iglesia, todo. Y yo escucho una voz que me dice, Isaías 53:10. Isaías 53:10, y yo le conté eso a mi esposo. Y me dice, el Señor te está diciendo que vas a tener un hijo, me dice. Pero que vas a pasar un proceso. Entonces sucede que a los 7 meses de haber perdido a mi hijo, estuve enferma. Oh sorpresa, yo tuve atraso, pero yo creía que era por mi enfermedad que tenía atraso. No me venía, el siguiente mes tampoco me venía, esperaba el próximo mes. Como he ido regular y como ya estaba con el corazón roto, la fe por los suelos, yo decía, no creo que esté embarazada. Y sucede que mi esposo tenía unos síntomas
Y yo también, pero yo decía, no, yo creo que es por la enfermedad, quizás por lo que él está comiendo mal, se está sintiendo así. Yo, sorpresa, me dice, no, vamos a hacerte la prueba, y positivo. Positivo, mis amados hermanos. Yo me quedé súper sorprendida. ¿Por qué le digo esto? Porque para la gloria de Dios yo quedé embarazada sin menstruación. Sabemos que un embarazo ocurre tras el periodo de sangre. La mujer tiene que pasar por un periodo de sangre, que es la menstruación, y ahí después está con su pareja, que es el acto sexual, y ahí ocurre lo que es la fecundación. Pero en mi caso no fue así. Y yo me quedé sorprendida porque ya me había hecho anteriormente, por los atrasos, 2 ecografías, 2 test de orina, 2 pruebas de sangre, y todo salía negativo. Incluso en la ecografía no se veía nada. Ya me estaban diciendo los doctores de que tenía un embarazo psicológico, que era entendible porque había perdido hijos, pero no aparecía nada. Entonces sucede que en la tercera ecografía y en el tercer examen sale positivo. ¿Y de dónde salió ese bebé? Cuando ocurrió eso, yo me acordé de la historia de Sara y de Abraham. Cuando teníamos la sospecha, yo le decía, no creo. Ese ya no creo, le digo, es imposible. Y él me decía, este texto bíblico, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y a la mente se me venía mucho la historia de Sara, la historia de Abraham, de su hijo Isaac. Ese es imposible, no. Por más que sea, es imposible, no puedo creerlo. ¿Por qué yo decía eso? Porque mi fe estaba tirada por los suelos. Yo sentía que mi vida ya no tenía sentido. Cargar con el peso de las críticas, de las miradas, de las personas que hablaban, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, muchas veces no era de ayuda. Yo le decía, Señor, no. Y Él me dio como regalo de cumpleaños, porque fue justo 3 días antes de mi cumpleaños que me enteré que estaba embarazada. Bendito sea el Señor. Pero aún así yo tenía miedo. Todos los doctores me decían que era un milagro. Me decían el bebé milagro, me decían. Y a pesar de que escuchaba eso, yo sentía miedo. Yo decía, chuzo, la historia se va a volver a repetir, ¿no? Y en el fondo dolía, porque no sabía lo que iba a pasar. Y sucede que ya cuando mi suegra se enteró del embarazo, ella me dice, Vanessa, este es el tiempo. Me dice, es un varón, me dice. Es un milagro, me dice. Este es el tiempo, Vanessa, él va a nacer. Así fue una seguridad. Él decía, no. Bueno, no sé si será hombre o mujer, no sé si nacerá. Me retaba, me decía, no hables así, Vanessa. Me dice, este es el tiempo, me dice. Es un milagro, me dice. Yo solamente la escuchaba, porque por dentro yo tenía dudas, miedo, claro. Yo, bueno, si usted lo dice, bueno, está bien. Pero claro que tenía miedo. Yo decía, ¿será, Señor? ¿Será porque ella lo dice con tanta seguridad? ¿Será que tú le dijiste algo? Porque no sabía, o sea, ya había escuchado, pero no sé. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la historia de Sara y de Abraham me venía a la mente. Vamos a recordar un poquito de su historia. Sabemos que Dios les había prometido un hijo llamado Isaac a ellos. Era una promesa de años. Dice la palabra de Dios que Abraham esperó 25 años por el nacimiento de su hijo Isaac. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios le da la promesa de que va a tener un hijo. Sabemos que él se salió de la casa de Taré y Dios ya le había ofrecido una descendencia, pero él era viejo y no tenía hijos. Y justo en ese mismo año, Dios hace ese pacto con Abraham que le va a dar un hijo llamado Isaac. ¿No? Isaac vino ya cuando Abraham tenía 100 años y Sara dio a luz cuando tenía 90 años a este niño. Pero mis amados hermanos, ¿qué pasa? Así como cada uno de nosotros pasamos por ese proceso, ellos también lo pasaron. Imagínense, son 25 años. Abraham y Sara, durante ese tiempo, durante ese lapso de 25 años, ellos también menguaron como personas, porque eran humanos. Ellos también veían que pasaba año, que pasaba otro año y otro, y no venía el tal Isaac, el hijo anhelado.
Entonces por eso muchas veces en el proceso llegamos a cometer errores o a hacer cosas que quizás no están dentro de los planes de Dios o son desagradables. Miren lo que pasó con esta pareja. Al ver que no pasaba nada, Sara habla con su esposo y le dice que le ofrece a su sierva Agar, la egipcia, para que tuvieran un hijo que sabemos que se llama Ismael. ¿Por qué hizo esto Sara? Porque ella ya estaba perdiendo la fe. ¿Quién no ha perdido la fe? Incluso estos hombres grandes de Dios la perdieron en algún momento. Ella se sentía incrédula, tenía miedo de que su esposo no tuviera descendencia. Ella ya estaba en una edad avanzada, ya el ciclo se le había desaparecido, ya le había llegado la menopausia por la edad. Y sucede que cuando Jesús llega al campamento, ¿no?, y habla con Abraham de quizá ya viene dentro de un año, Sara había escuchado esta conversación entre Jesús y Abraham y se rió por incredulidad. Que cómo es posible que siendo viejos ellos podrían tener un hijo. ¿Cómo es posible que una mujer ya anciana podría tener un hijo en ese tiempo? Si su cuerpo aguantaría. Imagínense cuántas cosas se le haya pasado por la mente a Sara. ¿Ya? Pero Jesús le decía en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Recalcando una vez más que dice que Él lo puede hacer todo. Por eso les digo, sabemos que Jehová es el Dios de lo imposible. De lo imposible, mis amados hermanos. Y que Él todo lo puede hacer, pero no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Muchas veces cuando oramos, queremos obtener resultados inmediatos, lo queremos ya. Le digo porque yo también hacía eso. Tanto era el deseo de ser madre que yo la quería ir allá, pero no estaba entendiendo el tiempo de Dios en ese entonces. Dios lo que quería era hacer esperar, que seamos pacientes y que todo el proceso que tanto pasamos, mi esposo y yo, era por un propósito. Para tratar con su vida, para tratar con mi vida y para tratarnos a ambos como matrimonio. Entonces, mis amados hermanos, cuando oramos y le pedimos algo a Dios, sea algo material como un carro, casa, un hijo, un deseo, anhelo de corazón, sanación por alguna enfermedad, que Dios ayude con alguna deuda que provee, muchas veces oramos mal. Muchas veces le pedimos a Dios, pero no nos damos cuenta de las palabras que a veces salen de nuestra boca y nos olvidamos de esa frase que está en la Biblia: hágase tu voluntad. No sé si le ha ocurrido que en alguna vez oramos y oramos, pero no decimos hágase tu voluntad. Y es duro decir aquella frase, porque cuando decimos hágase tu voluntad, nosotros no sabemos si lo que pedimos se va a cumplir o no. Sucede, mis amados hermanos, que antes de enterarme del embarazo de mi último bebé, una hermana me habló conmigo, se enteró, me dio el pésame y me preguntó que cómo estaba orando. Y yo le conté y me dice: tú estás orando mal. Dice: lo que tú tienes que hacer, porque vas a salir embarazada otra vez, es decirle a Dios que guarde la vida de tu bebé, pero que si él nazca, que sea la voluntad de Dios. Y si ese bebé muere, no vuelvas para atrás, dice, no vuelvas a renegar de Dios, porque si él muere es por algo, pero si él vive es por algo también, dice. Si tú le dices hágase tu voluntad, ahí tú estás renunciando a tu sueño y poniendo todo eso en las manos de Dios. Y fue duro. Decía: ¿será que oro así? Y daba miedo. Yo le decía a mi esposo: ya, pero vamos a orar así. Y todos los días oraba con miedo. Me temblaban los labios cuando yo le decía: Señor, guarda a mi bebé, que nazca este bebé, por favor, ahí en el nombre de Jesús, pero que se haga tu voluntad, más no la nuestra. Era difícil decirle que se haga tu voluntad, más no la nuestra. Muchas veces me salían lágrimas, porque decía: Señor, yo no sé qué sería de mí. Yo no sé qué sería de mí si este niño muere, si pierdo otro hijo, si
con este penúltimo estuve casi a punto de perder la cordura. Le digo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi esposo, Señor? Tú sabes lo que está pasando en la familia. Haz que nazca este niño, aunque sea para que sane los corazones, tanto de la familia de Jonathan como la mía, Dios mío. Ten misericordia, le decía, ten misericordia, por favor, ten piedad. Si en algo te hemos fallado, olvídate de nuestras iniquidades, le decía. Este niño es inocente, por favor, haz lo que nazca. Si no lo quieres hacer por mí, yo lo entiendo, le decía al Señor. Pero hazlo aunque sea por mi esposo, digo. Si tú quisiste que sea varón, digo, aunque sea hazlo por mi esposo, digo, ten misericordia de él, ya que tú me mandaste otro varón, digo. Y a veces la voz se me quebraba, a veces yo lloraba, y era duro decir, me acordaba las palabras de la hermana que me decía, siempre ora, hágase tu voluntad. Yo decía, pero Señor, duele decir esto, que se haga tu voluntad, porque ya no va a ser conforme a mi deseo, ya no va a ser conforme a mi sueño, a mi idea, a mi pensamiento, sino a la de Él. Y era muy duro. Y la historia de Sara y de Abraham siempre se me venía a la mente, siempre se me venía a la mente. Y claro que dudaba, claro que menguaba, cuando a veces no lo sentía, tenía miedo, porque a veces este niño era dormilón. Cuando no sentía moverse, yo tenía miedo y le decía a Jonathan, algo le pasa al bebé. Tenía miedo de que a lo mejor se muriera dentro de mi vientre. Pero él me decía, no, tranquila. Ahí mi esposo me tranquilizaba. Me decía, tienes que seguir orando, tienes que seguir confiando. Y era duro porque no sabía ni yo misma cómo hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, vemos que cuando ocurre un milagro, es una combinación de espera, que es el tiempo de Dios, fe, paciencia y voluntad de Dios. Porque aparte de eso, yo le decía al Señor, aumenta nuestra fe. Como le decía, nuestra fe estaba por los suelos. Le decía al Señor, yo ya no sé si creer o no. Le digo, perdóname si lo pienso así, pero es normal porque somos humanos. Y cuando leía la historia de Sara y Abraham, vemos que ellos también llegaron a dudar, a tener falta de fe. Porque si ellos hubiesen creído firmemente en la promesa de Dios, en ese pacto de Isaac, jamás Sara le hubiera dicho a Abraham que se acueste con Agar para que nazca Ismael. Entonces, mis amados hermanos, cuesta esperar cuando uno pide algo, que ocurra algo en nuestras vidas. Así como Sara, que veía que no pasaba nada. Dios le prometió a los 75 años, habíamos dicho, y pasaron 10 años y Sara no veía nada, no salía embarazada por nada. Entonces, a los 11 años de la promesa nace Ismael. Pero imagínense que a lo mejor Dios los estaba probando, porque muchas veces hace eso. Y Abraham se convierte en padre a sus 86 años. Pero no se convirtió en padre por el hijo que Dios le había dicho. Entonces muchas veces al tomar una decisión equivocada, un paso en falso, hacemos retroceder la bendición, hacemos que se demore, hacemos que no llegue todavía, porque a veces también ocurre, también lo hemos hecho. Quizás no buscar de Dios, quizás tomar una decisión apurada, quizás cometer un error, hacemos que esa bendición se detenga, se estanque. Mire, ya Abraham ya tenía un hijo, pero no era el propósito de Dios para con sus vidas. ¿Qué les hizo Dios a ellos? Les hizo esperar 14 años más. Imagínense, un campamento grande, cómo Sara tuvo que haber visto a muchas mujeres salir embarazadas y muchos hijos naciendo. ¿Cómo se sentirían? Y cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham, le hace acuerdo del pacto con Isaac, pero Abraham intercede por Ismael, pero Dios dice que lo va a bendecir por ser su hijo, pero que el pacto era con Isaac. Y así, mis amados hermanos, a veces nos apresuramos cuando queremos obtener algo. Eso lo pueden ver en Génesis del capítulo 12 al capítulo 18.
Cuando usted y yo oramos por algo que queremos que Dios nos conceda, Él tampoco lo va a hacer enseguida, porque ya rápido. Muchas veces Dios lo cumplirá y otras veces no. ¿Y sabe por qué le digo que me identifico muchas veces con esta historia? Porque Abraham esperó 25 años para tener a su hijo y Jonathan y yo tuvimos que esperar 7 años para la gloria de Dios. Muchas veces como cristianos nos basamos en este texto bíblico que dice Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es verdad, Él lo puede hacer, pero no por el hecho de que usted esté buscando o guardándose para Dios quiere decir que Dios le va a dar todo lo que usted quiere. No, mi hermano, no confundamos, no malinterpretemos la palabra de Dios, porque muchas veces en nuestras peticiones Dios también nos prueba. Sea lo que sea que usted le esté pidiendo, Él le va a probar en muchas ocasiones de acuerdo al propósito que tiene con su vida. Y cuando pidamos un milagro, detrás de esta petición tiene que ser la voluntad de Dios. Detrás de la voluntad de Dios, mis amados hermanos, va a haber lágrimas, va a haber preguntas como me surgía a mí: ¿será que nacerá? ¿Será que morirá? Va a haber miedo como humanos. Quizás va a doler, quizás el enemigo te va a poner pensamientos en la mente, pero la mejor decisión que puedes hacer es orar pidiéndole a Dios que sea su voluntad y no la nuestra, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando tú le entregas al Señor tus deseos, tus anhelos, tus sueños, Él te sorprende de una manera que tú ni siquiera te lo imaginas. ¿Por qué? Porque al hacerlo, ahí nosotros ponemos la disposición total de nuestro corazón, que se haga conforme a los planes de Dios y no los nuestros. Vemos por medio de la historia bíblica que Dios ha usado hombres, mujeres, o ha tratado con ellos, personas que han dudado, personas que han tenido miedo, personas que han menguado en la fe, que han tenido debilidades. Él no está esperando que usted y yo seamos perfectos, pero sí nos llama al camino a la perfección, que lo busquemos, que nos guardemos en santidad y obediencia. Pero Él sobre todo lo que quiere es nuestro corazón, la disposición de Él. Porque a veces ya nosotros, con nuestro diario vivir, lo que hacemos es pedir, 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 pedir y pedir. Y nos olvidamos, ¿será que eso es lo que quiere Dios? Es verdad, hay que pedir por que guarde nuestra familia, nuestros hijos, un sinnúmero de peticiones, pero cuando hay cosas que usted desea, que usted anhela que Dios le conceda, hay que cuidar cómo lo estamos pidiendo, qué es lo que le estamos diciendo, para que así Dios pueda obrar en cada uno de nosotros, porque va a haber luchas, vamos a tener caídas, pero Él nos va a restaurar, Él nos va a levantar y nos va a guiar hacia el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Recordándoles que cada milagro fue hecho por Dios con un propósito. Lo que le hace es que hay una razón detrás de ello. En Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando hay un milagro, mis amados hermanos, Dios muestra su deidad, muestra su poder, se revela ante los hombres, manifiesta su presencia y su divinidad como Dios y hace entender que sin fe no hay milagro. Para que ocurra el milagro también, mi amado hermano, Dios nos pide también creer en Él. Creer en Él. Para poder ver su poder y así de esa forma manifestarse en nuestras vidas. Esto no significa que al poner la fe en algo, la hermana me dijo, tengo que tener fe, voy a pedir una casa y con fe Dios me va a dar a la casa. No. Poner la fe en las cosas no significa que sean voluntad de Dios. Si Dios le quiere dar la casa, le dará. Y si Dios no le quiere dar
no le dará, pero la puede pedir. Le pueden regalar, le puede salir un dinerito, lo puede pedir en oración. Pero muchas veces cuando no se cumple esa petición, nos atribulamos, nos ponemos mal, porque queremos que aquella oración sea contestada ya, inmediatamente. Pero hay que recordar que muchas veces cuando se pide algo, Dios te puede hacer pasar por un proceso y muchas veces no lo vemos, no nos damos cuenta. Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando con nuestros hijos. Tuve que darme cuenta después cuál era el propósito, cuál era la intención de Dios. No lo veía. ¿Por qué? Porque el dolor y el deseo de ser madre, eso me cegaba. Pero al renunciar a ese sueño y en el momento menos inesperado, que yo no quería tener hijos, porque yo decía al Señor que quería que me levante otra vez, ay, Dios me dice, este es el tiempo. Este es el tiempo. Y llegó el tiempo. Pero Señor, yo todavía no tengo la fe. Mi fe no está así como antes, digo. Yo no sé si creer o no. Y mire, para la gloria de Dios, Él utilizó mucho a mi suegra, porque ella fue la que me hablaba bastante de fe. Ella era la que me animaba y me decía que no me ponga mal, que no me ponga triste, que no llore, porque eso le hace mal al bebé. Que lo deje todo en las manos de Dios, que Él lo va a hacer. Y si Él tiene un propósito contigo, con Jonathan, me dice, ese bebé va a nacer. Me dice, ya verás, ya verás, me dice. Y eso como que te alentaba. Me decía, Señor, yo quiero creer. Señor, por favor, aumenta mi fe, yo le decía. Porque si vuelve a pasar, digo, se van a reír de mí, yo le decía, Señor. Tú sabes cómo me atacan, digo. Tú sabes cómo me hablan, digo, cómo critican a mi esposo, a mí, digo, el evangelio. Y a pesar de que yo no quería saber nada de ti, yo nunca hablé mal del evangelio ante ellos. Y ellos se sorprendían que por qué yo seguía hablando de Dios, que me lo había quitado todo. Digo, no me avergüences esta vez, digo, no me avergüences esta vez, muestra tu gloria, le decía al Señor. Digo, no lo hagas por mí, digo, aunque sea hazlo por mi esposo, porque él estaba muy mal, digo, él ya perdió muchos hijos, perdió a su mamá, digo, aunque sea hazlo por mi esposo, le decía, ten misericordia. Si tú quisiste mandarlo varón, digo, es porque tú amas a mi esposo, digo, porque es descendiente de mi esposo, digo, hazlo por él, yo le decía, Señor. Digo, yo no sé si estaré orando bien, le decía a Dios, pero yo lloraba, hermano. Yo sentía así que mi corazón quemaba. Y ahí Dios hacía silencio. Yo no sabía qué iba a pasar. Y sucede, mis amados hermanos, que ya mi esposo me dice, hoy es el último día que vas al culto, porque me mandaron a hacer reposo. Me pesaba mucho este niño. Mientras en las alabanzas, no recuerdo quién cantó, yo me veo que estaba así caminando hacia el altar. Y me dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Será que me estás afirmando que sí van a nacer mi bebé? Digo, ¿será que sí? Yo dudaba. No era perfecta, estaba buscando de Dios, sí, estaba orando, pero tenía dudas en mi corazón. Y cada vez que dudaba, yo le decía, Señor, perdóname, aumenta mi fe. ¿Será que tú me estás diciendo que sí va a nacer este niño? Digo. Y claro, el día del nacimiento yo dudaba en el quirófano. Ya cuando me estaban poniendo la anestesia en la espalda, yo volví a dudar. Digo, Señor, ¿será que se va a morir? Digo, ¿qué va a hacer de mí? Digo, ¿por qué no me llevas a mí? Yo le decía así. Y recordé en ese momento cuando el pastor me oró, cuando estaba embarazada, cuando me ministró, recordé las palabras que me dijo, que Él era el dador de vida, yo soy el que la da y la quita. De hecho, yo creo que aquí muero. Digo, pero no voy a dudar. Digo, no sabía si iba a salir de ese quirófano viva. Yo sé, a lo mejor nace mi bebé y a lo mejor yo muero. Digo, pero que sea tu voluntad, digo, Señor. Digo, no voy a dudar, digo, no voy a dudar. No voy a creer en ti, digo, voy a creer. Yo le decía así muchas veces. Y ya por fin cuando escucho el llanto del niño, pero aún así no me quedaba tranquila. Yo quería que el pediatra me diga que el bebé estaba bien. Y me dicen, Vanessa, tu hijo está bien.
tu hijo respira bien, es un niño sano. Ahí recién yo sentí esa paz, ahí recién yo sentí esa alegría en mi corazón, y cuando me lo entregaron fue sumamente maravilloso, mis amados hermanos. No sabía cómo demostrar mi alegría, mi emoción, ver la alegría en el rostro de mi esposo, cómo él lo cargaba, cómo lo paseaba ahí. Y Dios tan bueno conmigo, que a pesar de que hizo silencio conmigo bastante tiempo, incluso en el embarazo, que era cuando más lo necesitaba, Dios hizo silencio. Yo escucho una voz que me dice: bienaventurada tú que has creído, aún con el corazón roto. Este es el Hijo de la promesa. Recuerda Isaías 53:10. Y se me venía a la mente lo que me decía mi suegra. Y decía yo: tu mamá tenía razón. Para mí que ella sabía algo, pero nunca me lo quiso decir. A lo mejor lo soñó, o Dios le reveló algo. Pero sí sé que lo usó bastante para aumentar mi fe en el proceso del embarazo. No quiere decir que, la hermana Vanessa tiene una fe sobrenatural, una fe superpoderosa, no. La fe sigue creciendo poco a poco con la ayuda de Dios. Porque cuando se busca un milagro, tiene que llevar a la gloria de Dios. Y yo vi eso, como mi familia en conversa se sorprendieron, cómo mis padres glorificaban a Dios, cómo hablaban de Dios, cómo lo alababan, cómo ellos se sentían felices, ver cómo ellos lloraban, cómo mi papá me decía: yo creí que iba a morir, dice. Y muchas veces le pedí perdón a Dios, dice, pero vi que ahora Dios te hizo el milagro. Dice, espero que Dios me perdone por dudar, dice. Digo, no se preocupe, papi, yo también dudé, incluso cuando estaba en el quirófano. Mis tíos, mis primos, todos sorprendieron, porque a mí ya me habían puesto el título de la mamá de los hijos muertos. Y claro que en ese momento dolía, pero todos se, wow, ya Vanessa pudo tener un hijo, me dice, es un milagro. Pero son pocos los que saben la historia, cómo fue concebido este niño. Y a las pocas personas que les he contado, se han sorprendido, se han maravillado. Me dice, Vanessa, la verdad que tu Dios hace milagros. La verdad que tu Dios sí que ha estado contigo, me dice. Porque siendo tú, me dice, yo ya me hubiese vuelto loca, me han dicho. Digo, sí, es verdad, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Por eso el milagro, la petición, muchas veces no solamente es para beneficio de uno, sino que también Dios se quiere glorificar a través de él. En Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para tu beneficio o malas intenciones. ¿Qué pasa si una persona quiere $1 millón y el Señor le concede? Muchas veces puede ser probada esa persona para ver qué hace con ese $1 millón. Pero ¿qué pasa si no te lo concede? Es porque Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, hablando en cuestiones de dinero. Y así es con cada una de las cosas que usted y yo pedimos. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podría dar gloria a Dios con lo que estoy pidiendo? Humanamente decimos que nuestras peticiones o lo que le pedimos a Dios son buenas, pero Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe que si Él nos concede dicha petición, ¿qué es lo que vamos a hacer con aquello? Y por eso muchas veces no nos lo da, porque no está dentro de sus planes, porque no está dentro de su propósito. Que lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos es gracias por su misericordia, por su bondad. Y que muchas veces los milagros son prueba del poder y la voluntad de Dios. No solamente para el inconverso, sino también para el cristiano. Ayudando así a sus hijos a que vuelvan a creer en Él. De una forma u otra, a fortalecer su fe y aumentarla. Así como lo hizo con Sara y con Abraham. Sabemos que Abraham
Abraham es el padre de la fe y tiene un título muy hermoso, pero vemos también por medio de la historia bíblica que él también dudó, porque si él no hubiera dudado, le hubiera dicho a su esposa: no, yo voy a esperar la promesa de Dios, que tú vas a salir embarazada de Isaac y no me voy a acostar con nadie. Pero él también dudó, porque veía que los años pasaban y pasaban. Y así también me ocurría a mí. Yo veía que no salía embarazada, o que si salía embarazada lo perdía, pero no entendía cuál era el propósito de Dios en ese tiempo. Porque muchas veces cuando Dios nos prueba o pasamos por ese proceso, lo que nos está ocurriendo en ese momento nos ciega. Aunque puede haber personas que nos hablen, familia, o incluso en la iglesia mismo, pastor, hermanos, y escuchamos, pero en ese momento no entendemos, porque el dolor o lo que tú estás pasando en ese momento te ciega, te hace sordo, pero después llegas a comprender y a entender muchas cosas, que es lo que quería hacer Dios en tu vida. Así que, mis amados hermanos, esto es para la gloria de Dios, de lo que ha pasado con nosotros, con nuestros hijos, y este bebé que Dios nos ha dado, tan solo por su misericordia, un regalo muy precioso, a pesar de las dudas, a pesar de tener miedos. Dios ha tratado así con nuestras vidas, con mi matrimonio. Así como el título le había dicho, no solo es una pregunta, sino también como una afirmación: los milagros aún existen, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si usted está pasando por algo duro, sea lo que sea que esté pasando, o quizás menguó, quizás el Señor no la concedió todavía y han pasado años y años, acuérdese que Abraham esperó 25 años para obtener la promesa de Dios, y así muchos hombres de las Biblias han pasado también por un proceso. Acuérdense de José, el de los sueños, son 40 años si no me equivoco, que él tuvo que sufrir para llegar a ser gobernador de Egipto. Entonces, si estos hombres grandes de Dios sufrieron, ya sea para que se cumpla un sueño, sea para que se les cumpla un milagro, el propósito de Dios en su vida es todo en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y que cuando oremos, le pidamos a Dios esa sabiduría, cómo orar para Él, cómo pedirle las cosas. Mis amados hermanos, como digo, yo estaba orando mal, yo quería el hijo y punto, pero no estaba poniendo la voluntad de Dios. Entonces, para que Dios permita esa dicha, yo tenía que renunciar a ese sueño que yo tenía. Porque una cosa es tener un sueño en el corazón y otra cosa es que algo sea demasiado como obsesivo, ¿ya? Y Dios sabe cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros pensamientos. Entonces, mis amados hermanos, tener en cuenta eso, de que si queremos algo, en mi caso fue como un hijo, en su caso puede ser otra cosa, una casa, un carro, dinero, moto, qué sé yo, muchas cosas que queremos hoy en día, pedirlo con sabiduría. Y si Dios no le concede, seguir buscando del Señor, tener en cuenta nuestros movimientos, no dar un paso en falso, no cometer un error, así como pasó con Sara y Abraham. Somos humanos, nos equivocamos, sí, es verdad, pero seguir adelante con la ayuda de Dios y recordar que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él todo lo puede, para todo aquel que lo cree, y todo conforme, recordemos siempre, que sea la voluntad de Dios. Amén, mis amados hermanos. Ya nos vamos, ya sé que están con sueño, con hambre. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Rey, santo sea su nombre, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, Padre bendito. Señor amado, en tus manos ponemos, Señor bendito, todas nuestras peticiones, deseos y anhelos de nuestros corazones, Señor. Que todo sea conforme a tu perfecta voluntad, Padre, porque usted sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.